mega obra, de un megapuerto que ha arrancado en el 2021, que todavía no está concluido y todo lo demás, genera lo que ha generado y que hemos visto incluso una imagen que parece un éxodo de la gente yéndose de su lugar de origen, ¿no? Para hablar de este y otros temas tenemos al ingeniero Miguel Estrada. Él es representante del Colegio de Ingenieros del Perú, ya lo estamos viendo, lo tenemos de Lima. Vía Zoom de Lima. Le damos la bienvenida al señor Estrada y directamente, por favor, para ir a la yugular de este tema, ingeniero, ¿por qué cree usted que se ha producido esta mega obra que supuestamente ha tenido que tener un estudio de tierra, una prevención y demás? Bienvenido. Buenos días, ingeniero, lo escuchamos. Muy buenos días, muchísimas gracias. Bueno, definitivamente como técnico, definitivamente no podemos decir exactamente por qué ha pasado esto, porque no tenemos la información relevante sobre el tema. Pero contestando directamente a tu pregunta, ¿por qué suceden estas cosas en este tipo de obras? Recordemos que las obras de excavación en túneles, las obras en general de excavación son obras muy riesgosas. Estas obras obviamente demandan un cuidado especial, sobre todo en el proceso constructivo. Para esto, los ingenieros civiles lo que hacen es hacer diferentes estudios. Estudio geológico para ver en general cuál es el tipo de suelo que hay en los alrededores. El estudio geotécnico es específicamente en un lugar puntual, como debería ser este lugar, ver el comportamiento o la calidad y las características que tiene el suelo para soportar las fuerzas. Y finalmente, el estudio geofísico, voy a tratar de explicarlo esto de una manera bastante sencilla. Por favor, a ver, para entenderlo. Considerando las fuerzas dinámicas, es decir, las fuerzas del movimiento, las fuerzas sísmicas, en la fuerza del proceso constructivo, ver cuál es la resistencia de este suelo. Entonces, por ejemplo, haciendo una comparación con las obras de la línea 2 del metro, ¿ya? Cuando el túnel es muy superficial o la calidad del terreno es muy suelta, entonces no se hace la construcción por debajo de la tierra. Lo que se ha hecho, por ejemplo, en la línea 2 del metro es cut and cover, o sea, corta y cubre. Ingeniero, o sea, se pero excava toda la zona, se abre, sí, se construye el túnel. Ya, una consultita. Lo que dicen los vecinos, para contextualizar y para que la voz de usted, para toda la gente que nos ve en Chancay y que están también a la expectativa de lo que usted está diciendo, puedan más o menos conocer. Ellos indican que antes de toda esta debacle que estamos viendo en las imágenes, ellos escucharon unas detonaciones y culpan a las detonaciones de que luego, de manera subsecuente, se haya tenido que venir abajo la pista. ¿Tiene que ver una mala detonación, de repente ubicar no tan bien los explosivos? ¿Puede ir por ahí el tema o no? Bueno, seguramente, como te digo, no tengo la certeza del proceso constructivo, pero si es que han habido algunas detonaciones, seguramente era justamente para soltar el terreno y seguir las excavaciones. Todo eso se calcula, es decir, cuál es el peso que hay por encima del túnel, ¿no? Y eso es lo que les estaba explicando. Si el Por peso eso, es muy... ¿qué falló ahí? ¿Qué estudio podría haber fallado? ¿El geológico, el geotécnico, el geofísico? Porque para eso hay los estudios previos, para evitar que se registren este tipo de hechos que causan tragedias, porque una familia perdió por completo su casa. ¿Qué habría fallado? Bueno, me parece que ahí hay que hacer esos tres estudios y esa verificación de estos tres problemas. Me parece que allí el geológico no tanto que ver porque es un área bastante grande. Me parece que el problema ha sido ahí geotécnico. Ahora, ese lo estudio que necesitamos, o no se habría hecho. Y no, eso sí se hace de todas maneras. Es imposible que un ingeniero vaya a una obra y que no tenga un proceso constructivo en los planos de construcción. Eso sí es imposible, ¿no? Y sobre todo que es una obra de gran envergadura y de mucha importancia. Una mega obra, señor Estrada. Es una mega obra y yo quiero preguntarle, porque ya hemos abordado el tema técnico, es complejo, y él mismo está diciendo que se tiene que analizar. Ok, ¿qué va a pasar con estas personas? ¿Qué pasa con esta gente que ya tiene la casa que se le ha hundido? Que tiene los vehículos, los pots, el barrio entero. Ayer lo titulamos así, el barrio se nos viene abajo. ¿Qué pasa con ellos? ¿Ellos van a poder regresar a vivir en estos lugares? ¿Ya se consideraría inhabitable toda esta zona? ¿O qué es lo que va a ocurrir? Ya, primero tiene que haber transparencia de parte de la empresa constructora para que diga cuál ha sido el problema y eso es primero. Segundo, acabamos de escuchar, acabas de mencionar que anteriormente ya al hundimiento ha habido algunas movimientos, sonidos
Entonces, eso ya era una previsión que debía haber tomado la empresa para avisar a las personas y sobre todo evacuar de esa zona. Tercero, afortunadamente no ha habido pérdida de vidas hasta el momento. Exacto. Afortunadamente. Ya, lo que se debe hacer es inmediatamente ver cuál es el área afectada y retirar a las personas de esas ubicaciones a cuenta de la empresa. No podemos darle este costo, trasladarlo a los pobladores. Eso es imposible. Claro, solo para Tercero, cerrar una pequeña... Sí, sí, lo escuchamos, Bueno, ingeniero. El tercer estamos, punto. digamos, desde el punto de vista técnico y social, qué cosa es lo que se debería hacer. Entonces ya vamos mencionando 3 puntos. El cuarto punto es el estudio de detalle, y como les digo acá, tiene que haber una transparencia de parte de la empresa para que se pueda hacer los estudios adecuados y ver si es que ese terreno luego va a poder usarse para nuevamente construir las viviendas allí. Si no es posible, por cuenta y riesgo de la empresa, obviamente esta población va a tener que ser reubicada en un lugar seguro. Me parece que existen las técnicas para poder hacer el reforzamiento de esta zona y que estas personas vuelvan y que reconstruyan sus viviendas, como le digo, a cuenta de la empresa. ¿Qué es lo que se espera, ¿En ingeniero? los próximos días, ingeniero, podrían registrarse más hundimientos? Pues claro, podría ser, o sea, no podemos descartar absolutamente nada. Por eso la segunda recomendación que les doy era que tienen que hacer una evaluación exhaustiva y ver la posibilidad de colapso de otras zonas. Eso es muy importante, sobre todo para, acá lo que tenemos que hacer es salvaguardar la vida de la población. Exacto. La vida no se puede recuperar, la parte material sí, pero la vida definitivamente no la podemos recuperar. Bien, y justamente ingeniero, me parece que ahí la empresa gracias por tiene una la alta información que nos ha dado mucha atención, porque los vecinos precisamente nos transmitían esa interrogante, ¿no? Va a seguir colapsando diferentes áreas de nuestra zona, que es el temor que tienen, porque si bien hay 4 casas afectadas, ellos temen que otras viviendas terminen, como la imagen que teníamos del inmueble en el cual se vino prácticamente toda la fachada abajo. Hay que prevenir y sí podrían colapsar otras áreas, es lo que está diciendo el ingeniero Miguel Estrada, representante del Colegio de Ingenieros de Lima. Gracias por su participación.